Estos señores que ven acá de amarillo son mis papás, Juan Carlos y Jimena. Juan Carlos, mi padre, fue criado por sus abuelos paternos. Fue regalón y consentido de la abuela Natalia, pero también recibió una crianza dura y estricta de parte de su abuelo Ramón, quien muchas veces lo castigaba injustamente. Si bien creció junto a su padre, este no supo ejercer su rol. Era muy joven e inmaduro. A su madre, Fresia, la conoció recién a los 22 años y según las propias palabras de mi papá, es que fue una gran desilusión. Mi padre fue el único hijo en común de mis abuelos. La abuela Fresia tuvo varios hijos con diferentes hombres, pero nunca se hizo cargo de ninguno. Y el abuelo Sergio lo mismo. Tuvo varios hijos con diferentes mujeres, pero tampoco los crió. Mi madre Jimena fue criada por sus padres. Su papá era alcohólico, de esos que se perdía semana y luego aparecía como si nada, exigiéndole a la abuela que lo atienda, la golpeaba y abusaba. Ambos abuelos, José Miguel y Ubaldina, fueron fríos y castigadores con sus hijos. En total, tuvieron 9, y uno de ellos murió a los 6 meses, además de varios abortos que se mantuvieron en secreto. Con respecto a mis bisabuelos, José Miguel y Rosalía, eran primos hermanos. Y por otro lado, mi bisabuela Bartola tuvo una hija de soltera antes de conocer a mi bisabuelo José Antonio, con quien tuvo 4 hijos, 3 de ellos muriendo envenenados a la edad de 18, 9 y 8 años. Y esta de acá abajo soy yo, Bárbara Macarena, pero me gusta que me digan Maca, así que omito mi primer nombre. Soy la menor de 5 hermanos. Con los 3 mayores somos hermanos solo por parte de papá, ya que por temas de adultos no los conocí. Yo hasta el día de hoy no he hablado con ellos. Y con la hermana que sigue compartimos a ambos papás. Yo crecí en una familia disfuncional y con notables carencias económicas, en medio de gritos y golpes, sintiéndome sola, sin tener en quién apoyarme o confiar. Los primeros recuerdos que tengo son de mi madre pegándome con una correa, también a mi papá mirándome de manera iracunda, y luego se empiezan a sumar las constantes desvalorizaciones y burlas que mamá junto a mi hermana se encargaban de hacerme. Con papá no logré compartir mucho. Él trabajaba de lunes a sábado, salía muy temprano por la mañana y llegaba siempre a altas horas de la noche. Generalmente, los fines de semana íbamos a visitar a la familia del tío Juan, y en ese lugar el panorama no cambiaba mucho. Mi tío era alcohólico y sus hijos, además de beber, se drogaban. En esa casa el ambiente también era tenso. Cuando nos quedábamos a dormir, vivía noches de terror. Si bien con mi hermana nos íbamos temprano a la cama, yo no podía dormir. Entre gritos, insultos, peleas, vasos rotos y no saber quién golpeaba a quién, me pasaba las noches en vela sintiendo pánico. Toda la noche mi madre codo a codo bebiendo con las demás personas y no paraban hasta el amanecer. Estas situaciones me marcaron tanto que aún puedo recordar cuando en esos momentos mi cuerpo se contraía y me congelaba de miedo. Al día siguiente, cuando tocaba irnos a nuestra casa, mamá vomitando en el transporte público y yo junto a mi hermana a su lado sosteniéndola. Esas escenas recuerdo que me daban mucha vergüenza, pero no tanto por lo que era, sino por la cara de lástima con que la gente alrededor nos miraba a mi hermana y a mí. Ya pasando mi etapa escolar, en los primeros años fue una niña un poco rebelde, entre comillas, porque me gustaba llevarle la contraria a los inspectores y hacer que me persiguieran por todo el colegio. También recuerdo que mamá solía atrasarse mucho para ir a retirarme. Yo salía a las 7 de la tarde, pero ella llegaba cercano a las 9. En el colegio también viví bullying. Mis compañeros se burlaban de mí, de mi apariencia física, de mi apellido indígena. Recuerdo en esas oportunidades haber sentido que por ser distinta no tenía derecho a existir. A eso de los 8 años, mis padres se divorcian y esa situación la viví con mucho alivio, porque a papá lo veía como un ogro y lo quería lo más lejos de mí. Hasta ese momento nunca me gustó estudiar ni hacer tareas, siempre las dejaba para último momento y de repente, sin darme cuenta, empecé a ocupar los estudios como una forma de evasión. No me gustaba estar presente, prefería mantener la mente bien ocupada para no pensar y para no sentir. Y así fue como empecé no solo
a estar totalmente al día con mis deberes estudiantiles, sino que además me volví fans de los libros de metafísica, de ley de atracción, vidas pasadas y espiritualidad en general. De alguna manera me reconfortaba saber que existía otra forma de vivir, que si yo daba lo mejor de mí, el universo haría su parte. Todo eso me hizo pensar en algún momento estudiar psicología y complementar las terapias con formaciones holísticas. Por otro lado, también había pensado en estudiar agronomía, y en esas dos carreras estaba mi gran duda. Pero al momento de ir a matricularme, opté por algo totalmente distinto. Fue una decisión impensada, rápida, fría y calculadora. Me matriculé en Ingeniería Civil en Minas, que en esos años era la carrera del momento, la que según los medios de comunicación tenía una alta tasa de empleabilidad y un buen sueldo. Y eso me hizo sentir segura y estable. Y así fue como la escogí y hoy trabajo en eso.